¿Qué tal amigos de Devorando Leyendas? Me encuentro nuevamente con ustedes en un video más, pero en esta ocasión un tanto diferente. Me encuentro solo ya que el tema que vamos a abordar en esta bonita sección del video es sobre el nahualismo. Este va a ser un video de varios que vamos a estar realizando, porque hablar del nahualismo es hablar de un tema muy extenso. Hay muchas personas que creen realmente si existe el nahual, si existen los nahuales, o si no. Como tal, no existen libros completos que nos digan a ciencia cierta si este fenómeno del nahualismo sea real. Hay muchos escritores, autores, que relatan sus cuentos por medio de leyendas o por medio de experiencias, al igual que muchas personas, como las cuales nosotros hemos tenido la oportunidad de ver al nahual. Yo he tenido a lo largo del cargo del Museo del Nahual, en donde casi 3 años he recopilado información de todas las personas que vienen al museo y me platican sus historias, me platican sus leyendas, me platican sus anécdotas que han tenido con el tema del nahual. A lo largo de este tiempo he recabado información, he seguido estudiando también el tema y a final de cuentas nunca se va a dar por terminado algo. Siempre vas a andar aprendiendo algo. Para las personas yo les quiero decir que no soy experto en el tema del nahualismo, ni en ningún tema paranormal, ni en ningún tema espiritual, ya que no hay nadie experto en este mundo. Experto es cuando manejas todo y siempre tienes que aprender algo nuevo. Entonces, hay muchas personas que dicen, no es que el experto tal, Felipe, supongamos, del museo. Yo soy conocedor y tengo un conocimiento amplio en base a todo lo que la gente me ha platicado. Y en base a esto traemos este video, este primer video, que a lo mejor va a ser un poco muy aburrido para la mayoría de las personas, a lo mejor muy interesante para muchas personas que les gusta hablar del tema del nahualismo. Esta va a ser una introducción, no van a haber prácticamente leyendas, no van a haber anécdotas, porque primero quiero explicarles de dónde viene el origen del concepto del nahualismo. Y para eso tenemos diferentes tipos también de nahualismo y diferentes leyendas de origen del nahual. Desde época prehispánica, desde época colonial, desde la conquista, desde la revolución hasta los tiempos actuales, el nahual siempre hemos escuchado hablar de este fenómeno. Bien, quiero empezar este bonito video informándoles a todos cuál es el origen prehispánico del tema del nahual. De dónde proviene y de qué cultura. Hay muchas personas que asimilan al nahual con una cultura que tiene que ver con las personas hablantes del idioma náhuatl, ya que tiene un gran parecido. La palabra nahual sí proviene del náhuatl y quiere decir persona disfrazada o persona oculta. Mas sin en cambio, de lo que se sabe del tema del nahualismo es que proviene de una cultura muy antigua, la cual era la cultura de los nahuatlacas, la cual, cuando llegan al imperio en México y se acentúan convirtiéndose en los mexicas o en los aztecas, esta cultura de nahuatlacas se divide en 7 grandes tribus. Y eso lo pueden buscar en internet y lo pueden buscar en diferentes libros de historia. Las 7 grandes tribus, incluyendo la mexica, la azteca y demás. Bueno, esta cultura que tiene de origen y de nombre llamado nahuatlaca proviene del náhuatl. ¿Qué quiere decir persona sabia o con conocimiento ancestral? ¿Por qué lo digo? En época prehispánica se creía que las personas más importantes, es decir, los sacerdotes, los chamanes, los curanderos, inclusive los guerreros más fuertes, eran estas personas que tenían la habilidad para poder convertirse en un animal. Por eso hacen mención diferentes investigadores, y en los cuales uno de ellos, Fray Juan Bernardino de Sahagún, junto con Augustus, diferentes frailes que llegan a la Nueva España, o es decir, al continente europeo, aquí en México, perdón, al continente americano, en donde nos empiezan como a escribir estas historias o estas anécdotas de ellos, empiezan a hacer sus reportes, y ellos describen
en base a los conocimientos que habían cuando fueron guerras y todo eso, que nuestras culturas, nuestros guerreros eran tan poderosos que inclusive cuando corrían parecía que volaban, o que cuando saltaban eran como grandes animales, puesto que obviamente dentro de sus trajes llevaban diferentes pieles de animal. Esto haciendo alusión de que posiblemente desde ahí viene el concepto del nahual, de que los grandes guerreros se podían convertir en animales. Hay una leyenda que más adelantito, o una historia que más adelantito les voy a ir platicando, en la cual nos habla sobre las transformaciones, pero también tiene que ver algo con lo prehispánico. Entonces, desde época prehispánica se conoce el concepto del nahualismo. Cuando las personas cursaron primaria, hablando en cuarto y quinto grado, nos venían representaciones de guerreros, guerrero jaguar, guerrero águila, guerrero pantera, es una variedad muy grande. Por ende, se cree que desde ahí mencionan el concepto del nahualismo, ya que nahual quiere decir persona disfrazada o con vestidura de una piel. Nahual no solamente es en el estado de Veracruz, no solamente es en el estado de Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en la República Mexicana. Está a lo largo, yo creo que hasta de todo el mundo, solamente que con diferentes nombres. Y haciendo mención a esto, lo tenemos muy cerca, aquí en la República Mexicana, para el sur de la República, en Yucatán, Quintana Roo. Solamente que cuando ellos llegan en época prehispánica, los primeros que estaban ahí, según las investigaciones que se tienen y los registros, es a partir de 100 años después de Cristo, la cultura de los mayas. Para los mayas, estas personas que podían convertirse en un animal, se les llamaba huay, que quiere decir persona disfrazada de animal entre las sombras, que viene dando origen a exactamente lo mismo que el nahual. Si nos vamos a Estados Unidos, sabemos que es un idioma diferente, hablan inglés y también tienen un personaje el cual es una persona que se convierte en un animal o que cambia la forma. De ahí el concepto de los skinwalkers, los cuales es una persona que cambia forma a un animal. A lo mejor para el norte de Estados Unidos, para Transilvania, se podría decir que el hecho de saber de los hombres lobo, que eran personas que se convertían en grandes lobos, podría ser que también era considerado un ser de este índole mitológico, como son los nahuales o como son las leyendas. Digo mitológico porque pues ante la ciencia sabemos que esto no existe, solamente está para las personas que en alguna ocasión llegamos a verlo. Si nos vamos a otro continente y nos vamos del otro lado del charquito, por así decirlo, desde épocas antiguas, como eran los grandes egipcios, se creía que también habían personas que tenían el poder de convertirse en animales, como los faraones, como Ra, como los que estuvieron en su momento. Y de igual manera, si nos vamos a otros países, se habla de estos seres. Para la parte del sur del continente americano, que es el Perú, que es Brasil, que es Colombia, todo lo que viene siendo el sur, también se cree que tienen el concepto del nahualismo, inclusive dentro la cultura, de las culturas prehispánicas que fueron hace muchísimos tiempos, muchísimos años, se creía que estos seres, que eran los nahuales, eran tan poderosos que se podían convertir en diferentes animales sagrados para ellos, como jaguares, panteras, venados, coyotes, lobos, inclusive habían personas de alto rango que eran tan fuertes que se podían llegar a convertir en grandes águilas. Esto es del lado prehispánico. Todo esto proviene de la época prehispánica en el concepto del nahualismo que ya existía en esos tiempos. Bien, ahora vámonos al lado de la actualidad y que tiene que ver con lo malo, por así decirlo. En la época actual, en el siglo XXI, las personas conocen el concepto del nahualismo como algo malo. ¿Por qué? Porque para las personas el que hayan visto un nahual tiene que ver con el diablo. Pero eso en base a cuando fue la conquista, cuando llegaron los españoles y pues ellos nos impidieron
que siguiéramos con lo que traíamos nosotros. Obviamente se acabaron los rituales que ellos hacían de sacrificio y todo este tipo de cosas. Pero a final de cuentas, para ellos, y esto se lo he dicho a las personas que vienen al museo, hasta una persona en esos tiempos que tenía un gato negro era considerado un brujo o una bruja. Por ende, llegó la peste negra o la peste bubónica, que también fue conocida así, y mató a las personas, a miles de personas. ¿Por qué? Porque las ratas, a través de las pulgas, pues compartían esta enfermedad, y como no había tanto gato, pues se propagó. Esto haciendo mención a las personas que tenían gatos negros, que como ya lo dije, eran considerados brujas o personas del mal. Cuando llegan a México, pues se dan cuenta de que nuestros ancestros curaban con hierbas, curaban con diferentes cosas, y ya existía lo que es hoy conocido como el copal, y hacían saumaciones, y hacían presentaciones, y para ellos eso era del diablo, eso era malo. Por ende, todo esto no los bloquean. Pero bueno, continuando, se van arraigando esa conciencia que ellos traían de que todo esto era malo, y pues para las personas el hablar del nahual tiene que ver con el diablo. Y no muy alejado de la realidad, dentro de los tipos de nahualismo existen, o hasta la fecha yo tengo entendido, de más o menos 4 diferentes tipos de nahualismo, o 5. El primero es por medio de una herencia o de un don que se podría decir que viene desde época prehispánica, el cual el papá, el abuelo van heredando ese don y ya el hijo se puede convertir. A esos nahuales se les considera nahuales guardianes o nahuales sagrados, porque lo que hacían era proteger. Tal es el caso de la leyenda que tenemos en el museo del Nahual de la Laguna, que en otro video más estaremos hablando sobre las leyendas de los nahuales, de aquí de México y de todos los lugares donde se haya escuchado hablar de ellos. Entonces, ese era un concepto que venía desde época prehispánica, el nahual por medio de una herencia. ¿Cómo tiene sus orígenes este tipo de nahualismo? Bien, se cree, el mito que existe del nahual de época prehispánica es que cuando los humanos estábamos en este mundo, empezamos a destruir lo que para la madre tierra, la diosa Tonantzin, era muy importante: sus ríos, sus lagos, sus árboles, sus cuevas. Por ende, en una ocasión se manifiesta esta diosa y les dice a personas de buen corazón o de buen alma o espíritu que por favor la ayuden a protegerla, que la cuiden y que ahuyenten a los propios humanos para que no la destruyan. Estos humanos que estaban frente a ella le dicen: pero es que no nos van a hacer caso. La diosa Tonantzin les dice que les va a dar el poder o el don de poder convertirse en un animal para de esta manera ahuyentarlos. Estas personas le dicen a la diosa Tonantzin: pero es que cuando nosotros nos conviertamos en animales, la gente no nos va a tener miedo, al contrario, nos va a cazar para comer. En ese momento la diosa Tonantzin les dice a los humanos que entonces los va a hacer aterradores, que los va a hacer con miedo, para que de esta manera estas personas puedan salir corriendo sin necesidad de hacerles daño. Este es el primer origen de la época prehispánica sobre el tema del nahualismo, y que de ahí ya viene toda la herencia del nahual, hablando en temas de origen del nahual prehispánico o de la herencia que se tiene. El otro nahual es el que es considerado por medio de la brujería. Sabemos que existen muchísimas cosas, tanto buenas como malas como neutras, y una de ellas, que es la energía negativa, o que son las cosas malas, tiene que ver con la brujería, en el cual para que un brujo de alto rango pueda convertirse en un animal, primero, ¿por qué se convierten en animal? Se cree que se convierten en animales para tener mayor fuerza espiritual, a lo mejor para poder viajar a otro lugar y poder hacer sus trabajos de una manera más rápida y regresar. Bien, se cree que la forma en la cual ellos se pueden transformar en un animal, primero es haciendo un pacto, en el cual estos brujos de alto rango le dicen a otro brujo todavía mucho mayor que necesitan hacer un contrato con una persona de allá abajo para que les dé el don, entre comillas, pero siendo malo ahora, de poder convertirse en un animal y poder tener mayor espiritualidad o tener mayor energía. Empiezan a preparar las cosas y hacen un pacto con él, y a partir de ahí
ya se pueden convertir en animales estos brujos o estas personas, y ya también son considerados nahuales porque nahual es una palabra que abarca diferentes tipos de, como nosotros los humanos, que somos mexicanos, pero también hay personas blancas, hay personas más morenas, o los asiáticos, o los europeos, hay una variedad. También en el tema del nahualismo existe la variedad. Entonces, cuando ellos se convierten, tienen ciertas reglas que no pueden, a lo mejor no romper, pero sí no desacatar. Por ejemplo, se cree que hablando en el tema del nahualismo oscuro, estas personas no pueden convertirse durante la luz del día, porque de esta manera si lo hacen, sus cuerpos van a ser dañados. Y esto hablando, por ejemplo, aquí cerca para Paso del Toro, hace unos meses se encontró lo que supuestamente era un nahual que estaba pudriéndose, una persona con rasgos humanoides que se estaba pudriendo, y la gente comenta que es porque le agarró la luz del día, obviamente haciendo referencia a un nahual malo, a un brujo. Cuando hablamos del nahual de don, de herencia, que no tiene nada que ver con lo malo, estos sí pueden andar durante el día, y hay muchas personas que también afirman haberlos visto, incluyéndome, durante el día. Bien, hay otro tipo de nahualismo, el cual es el nahualismo espiritual. ¿A qué voy con esto? Los dos primeros tipos de nahualismo son nahuales los cuales estas personas, estos hombres, su cuerpo físico se convierte en un animal. Aquí hay algo muy importante que quiero mencionar también. Muchas personas dicen, ¿cuál es la diferencia de uno y de otro? Le digo, pues a lo mejor el de día, pues es lógico que no va a ser uno malo, ¿no? Porque no se pueden convertir los malos en la luz del día. Bien, las personas que ven a los nahuales dicen, es que le brillan los ojos rojos, rojos, como si saliera fuego. Hay personas que me preguntan que por qué algunos nahuales tienen los ojos rojos. Esto tiene que ver con los vasos sanguíneos de ellos, o las venas de los ojos, que al pasar la sangre, al convertirse, a hacer esta transformación, pues la sangre empieza a bombearse más. Estos vasos sanguíneos se llenan a tal punto que se empiezan a volver los ojos rojos. No los ojos, sino la parte blanca que tenemos. Haciendo una mención, es como cuando nos da una conjuntivitis, que se nos ponen los ojos rojos. Entonces es por eso que tiene esta. Ahora, cuando una persona se convierte en un animal, los ojos también cambian. Y los animales tienen más conos para vista, o menos. Por eso es que se hace una refracción. Si ustedes alumbran a un gato en plena noche con una lamparita, de repente se va a ver así como si estuvieran los gatos prácticamente poseídos, pero es más que nada por la refracción. En el tema del nahualismo pues pasa exactamente lo mismo. Bien, regresando al tercer tema en el cual estamos hablando sobre el tema espiritual, y haciendo mención que los otros dos son los que pueden convertirse. En el tema espiritual no pasa así. Todas las personas, todas, así seamos buenas o malas, tenemos algo en el centro del cuerpo que es considerado el espíritu. Yo lo veo como espíritu o alma, que es como un pequeño orbe de luz que irradia muchísima luz hermosa, es algo precioso, el cual esta pequeña lucecita puede adaptarse y convertirse en un pequeño animal, el espíritu, cuando sale. De esta manera, estos nahuales espirituales, que normalmente son curanderos porque tienen ese don, con esa pequeña transformación que hacen del espíritu a un animal, pueden recorrer grandes distancias para curar a alguien más. Esto hablando desde el tema espiritual. En este caso, el cuerpo físico no va a sufrir ningún cambio físico, solamente el espíritu. Y a estas personas, pues se les conoce como nahuales espirituales. Ahora, hay muchas personas que dicen, bueno, para ser un nahual de don, pues necesitas que tu papá sea un nahual. Para convertirte en un nahual por medio de pacto, pues necesitas hacer un pacto. ¿Cómo saber quién es un nahual espiritual? Esto se ve por medio de, entre comillas, los sueños. Hay personas que de repente se ven que están volando, o que están corriendo, o que inclusive ven a un familiar o una persona
que está en una cama y se ve desde lejos. Se cree que esto es porque el espíritu está haciendo esto y no estás dormido, estás viendo con los ojos del espíritu o con los ojos del alma. Por eso es que se ve este tipo de cosas. Entonces, ¿quién podría ser a lo mejor un nahual espiritual? Pues estas personas. Esto depende de cada uno. Ahí sí ya es completamente personal. No voy a estar diciendo quién sí, quién no, porque pues ustedes deben de saberlo. Bien, esos son los tres principales tipos de nahualismo, los cuales son como los más conocidos. Existe un cuarto tipo de nahualismo en el cual no necesitas hacer un pacto con un ser negativo, no necesitas que tu papá sea un nahual, necesitas ser invitado por un nahual para que cuando se cree que un nahual de don fallece, los nahuales cercanos se reúnen para comer su cuerpo y tener más fuerza, más energía. Entonces, cuando ellos hagan este ritual o esta ceremonia en la cual se van a comer a esta persona que ya está difunta, ellos te van a invitar, los nahuales te van a invitar y te van a decir, oye, a lo mejor sabemos que te gusta el tema del nahualismo, pues es tu momento para que te conviertas en uno y seas un guardián, un protector. De ti depende si aceptas o no. Sobre esto también más adelante les contaré una leyenda, bueno, una anécdota sobre un amigo que le pasó eso. Un amigo, aclaro. Entonces, te pueden invitar y tú vas a comer una parte de ese cuerpo y se cree que vas a obtener los dones de un nahual y vas a empezar a ir mutando, a convirtiéndote, pero vas a empezar como por escalones, al igual que en el tema espiritual hay escalones, también en este tema del nahualismo. Bien, ese es otro, para convertirte eso es otra manera. Hay otra más, en la cual es una manera de vida. Esto está más para México, para el centro, pero el centro de la República, en donde se cree que el nahualismo es una forma de vida de tradición, que están más arraigados a los 4 elementos, que hacen ceremonias y que llevan su vida de una manera tan natural que se podría decir que son como los gitanos, que son como más espirituales y este tipo de cosas. Pero este tipo de nahualismo lleva mucho lo que es la proyección astral. Hay muchos videos que hablan sobre el tema del nahualismo como forma de vida y los pueden buscar en internet, pero para resumir nos hablan sobre esto, que conllevan a los alimentos, que ellos los cultivan, que ellos los van sembrando, ellos los van comiendo, no están en el contacto de tecnologías ni nada de eso, es una forma de vida, es como los menonitas a lo mejor, también, ese es otro tema del nahualismo. Bien, estos son los, entre comillas, los temas del nahual o los tipos de nahual que hay aquí o que yo tengo entendido o he investigado sobre el nahual. Estos son los 4 o los 5 tipos, por así decirlo, de nahual. Hay otro más que son llamados los hijos del rayo, que están para México, pero se consideran nahuales malos, al igual que los brujos, porque también provienen, pero tienen otro nombre diferente, se les llama los hijos del rayo. Bien, pues hasta aquí el video de hoy de cómo llegamos a lo que es el concepto del origen del nahual. Pues como les mencioné, esta es una recopilación de la información que yo he tenido durante estos años del tema del nahualismo. Como lo mencionaba en un principio, este es un video que va a tener diferentes anécdotas y diferentes historias, porque van a ser diferentes tipos. Ahorita hablamos sobre el concepto, sobre el origen. Más adelante vienen leyendas, mitos, historias de personas. También vamos a tener uno mío propio, donde yo estoy contando las experiencias que tuve. Y los invito para que todas las personas que me han estado viendo a través de YouTube, Devorando Leyendas y de todas las páginas, para que vengan a visitar el museo, a visitar todo lo que tenemos y puedan apreciar. Les recuerdo que también pueden venir al museo a visitarlo de miércoles a domingo de las 2 de la tarde a las 7 de la noche. Y muchísimas gracias a todas las personas de todo corazón que están viendo los videos, apoyando, dando like. Muchísimas gracias. Se los agradezco muchísimo y nos vamos a ver en el siguiente video. Les recuerdo, son varios tipos de videos que vamos a estar hablando sobre el nahualismo. Este es el primero para dar la explicación de los diferentes tipos de nahualismo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Esto es Devorando Leyendas.